buenas tardes, un día extraordinario para la democracia, el cierre de las campañas de los representantes del gobierno y de la oposición. Ahí lo tenemos a Rodríguez Larreta. En instantes vamos a tener la palabra de él cuando dice que está harto del kirchnerismo. Lo vamos a tener a Kicillof cuando le responde que destruyeron absolutamente todo. Es decir, vamos a poder cotejar lo que se dijo en el acto de la Rural, un símbolo, si se quiere, el lugar elegido por la gente del PRO para hacer su despedida, particularmente de María Eugenia Vidal y de Larreta, con un recuerdo, una perlita que vamos a ver también de la forma de destrato, de ninguneo que le destinó Rodríguez Larreta a Mauricio Macri. Una de las cosas más llamativas posiblemente de este día, que en el fondo ha sido igual una fiesta para la democracia, con los discursos, con las expresiones y con los sueños de cada uno de los candidatos. Ahí está el énfasis de Kicillof, con todo lo que ya ha aportado a la provincia de Buenos Aires, pero también lo muchísimo que hay por hacer. Y del otro lado la presencia de Mauricio Macri, que no habló, que lo quieren sacar de la campaña como sea, que estaba muy desorientado porque los que hablaban eran solamente candidatos que no respetaron una sola de las consignas que había tratado de imponer Macri. Y ese final de Rodríguez Larreta poniéndole la mano en el hombro y diciéndole gracias Mauricio y dejándolo solo, abandonándolo allí en la multitud, es una demostración muy interesante también, un gesto político que será el comentario y la tapa de algún diario posiblemente. Goyán, Tolosa Paz, los candidatos de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, una ciudad simbólica, si se quiere, cuando hablamos del trabajador, una ciudad que se hizo importante justamente porque allí pudieron ir a descansar desde los años 50 los trabajadores argentinos. Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, los lugares elegidos por el Frente de Todos para su despedida. La Rural de Buenos Aires, el lugar donde hizo también su último discurso cada uno de los candidatos de la ciudad de Buenos Aires, y algunos que sin ser candidatos han acompañado esta demostración política que tuvo ese acompañamiento que vemos a la derecha. Esa es la Rural. A la izquierda, eso es Bahía Blanca, donde estaba Máximo Kirchner también. Ahí dice Mar del Plata porque es donde estaban los otros candidatos. Todo esto ocurrió en apretadas horas en las cuales no dábamos abasto para poder mostrar a través de C5N todo lo que estaba ocurriendo, justamente cuando se decían las últimas palabras, cuando se expresaban las últimas ilusiones por cada uno de los candidatos. Estábamos pendientes de todo eso. Hace instantes estábamos con Daniela Jan conversando con los candidatos de la izquierda. Nosotros también los vamos a tener en un ratito, Manuela Castañeira, pero queríamos fijarnos particularmente en aquellos que es evidente tienen mayores posibilidades, el gobierno y la férrea oposición de la derecha. Vamos a ir con lo que les he prometido sobre algunos de los discursos, empezando por Rodríguez Larreta, que quizás tomando nota de lo que el kirchnerismo, el Frente de Todos significa, el salario, el trabajador, la educación, la salud, muchas cosas que dependen del Estado, de la conformación del Estado presente, le provocan el hartazgo que él está mencionando. Así que ya desde hoy les empiezo a agradecer a todos los que van a fiscalizar, que van a ayudar, que van a controlar, que van a apoyar a los fiscales. De todo corazón, muchas gracias. Y como siempre hay que sostenerlo hasta que contar el último voto. El último voto que nos va a mostrar por cuánto vamos a ganar y vamos a consolidar el proceso de transformación que estamos llevando adelante en la ciudad y ponerle basta a este kirchnerismo del cual la gente está harta, porque nos cierra las escuelas, porque no genera laburo y porque está cada vez más inseguro esto. Ese es el basta. Y para ponerle basta es que yo les pido, mirándolos a los ojos, a todos los porteños, a todas las porteñas, que apoyen y que voten a la lista que encabeza María Eugenia Vidal. Qué modestia el aplauso, me sorprende muchísimo el acompañamiento tan pobre que hace. ¿Se pueden acercar un poquito más? Así me veo también los ojos. Porque lo que ocurre ahí mientras habla Rodríguez Larreta es un silencio de gente que dice, esta película ya la vimos, pero bueno, de todas maneras están allí porque están cerca. ¿Dónde estaba el entusiasmo? ¿Dónde estaba el fervor popular? La idea verdaderamente de cambio. ¿Dónde se veía el hartazgo? Era muy difícil observarlo. A esto le respondió, sin saber lo que estaba diciendo Rodríguez Larreta, pero en la naturalidad de su discurso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hay que recordar ese punto de partida.
Era un orgullo, como dijo Maxi, para la gobernadora anterior, no abrir hospitales. Decía también que los trabajadores y trabajadoras de la educación, los maestros y maestras, eran una mafia. Eso vivimos, que te caías en la escuela pública. La palabra de Axel Kicillof. Bueno, así vamos a estar durante buena parte de la tarde, escuchando a los candidatos, lo que han señalado, sus maneras de despedirse de quienes van a tener que votarlos el próximo domingo. También vamos a dar muchas pistas sobre el voto, que es obligatorio, salvo que uno pueda demostrar que está como una persona de las que sufre el COVID. Ese COVID que para mí fue un mal trago, muy malo de este año y que hoy quizás se empezó a terminar porque me di la segunda dosis de la bendita vacuna. Vacunarse, sentir la aguja que entra y uno pensar que está terminando el Vía Crucis. Pero no solamente el propio, el colectivo, que es lo más importante, porque ¿qué sería salvarme yo solo? ¿Qué significaría cuando hay millones de personas y de las cuales cientos se mueven alrededor nuestro, como sucede cuando venimos aquí al canal o a cualquiera de nuestro trabajo? Así que estoy con la segunda dosis, estoy deseoso de hacerme el análisis anticuerpos, porque entre haber tenido COVID y ya tener las dos dosis, por ahí al COVID lo puedo tratar de che, y no de usted y temerosamente, como ha sucedido para la inmensa mayoría de la humanidad. Me da mucho gusto saludar al doctor Darío Villarruel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? A votar y vacunados, la mayoría del pueblo argentino, con una o con dos. Esto va a seguir así hasta el sábado, inclusive. Y está bueno porque son las 2B. Vacunas y votos. Se necesitan. Hay que participar. Cuanto más votos haya en cuanto a la gente que participa, más salud va a tener la democracia. Y dos temas que te los dejo para tratarlo. Uno es que el Partido Judicial está descansando. No lo despertemos. Sería la primera campaña donde desde el Poder Judicial no te tiran un procesamiento, una prisión preventiva, una indagatoria o una condena previo a las elecciones. Y por otro lado se mezcló la reforma laboral. A ver, laburante que me estás mirando, hay un proyecto de Juntos que dice que vos mismo te tenés que pagar tu indemnización si una empresa te echa. ¿Está claro? Una de las cosas que se dijo sostenidamente en los discursos de la derecha fue escuelas cerradas. ¿En qué momento cerraron escuelas? Porque yo recuerdo de Buenos Aires las clases en container, las aulas sin ventilación, las aulas con los chicos muertos de frío. Recuerdo las 20, 30.000 vacantes que faltaron en cada uno de los años. Digo, ¿de qué escuela cerrada? Están hablando del momento en que se discutía si se podía hacer presencialidad en las escuelas o tenía que ser virtual. Una discusión que tenía que ver con la defensa de la vida, con aquello que al gobierno evidentemente le importó muchísimo, que era evitar los lugares de contagio. Esto es sabido. Sin embargo, fíjense ustedes la modestia de los discursos de la derecha, porque si usted escucha a Vidal, va a oír lo mismo que recién decía Rodríguez Larreta, las escuelas cerradas. Escúchela. Enoja todavía más frente a todo eso un gobierno que en lugar de darte respuestas, se enoja y te grita y te echa la culpa y te dice que entre pobres y más muertos elige más pobres y al final tiene más pobres y más muertos. Y eso enoja. Y ese enojo, este 12 de septiembre, como muchos otros dijeron, hay que transformarlo en basta. Basta a que militen los cierres de las escuelas. Basta a que nuestros hijos se quieran ir. Basta a que nuestros padres perdieran más de un año de vida que no les sobraba. Basta a tener que despedir a nuestros hijos en Ezeiza. Basta. La salida es la educación, la salida es el trabajo y la salida es el fin de los privilegios. La salida es que las escuelas vuelvan a estar abiertas pero para siempre y que nunca más discutamos si se tienen que cerrar.
Por un lado no se podía viajar, por otro lado despedían a los hijos en Ezeiza. No sé exactamente cómo era que se daba esa movida. Insisto en algo que me llama mucho la atención, la falta de entusiasmo. Es que no se puede entusiasmar a la gente diciendo una mentira tras otra, porque cuando hablan de las escuelas cerradas, la gente sabe de qué están hablando, aunque sean del palo, aunque estén a favor de lo que señala María Eugenia Vidal, que ha cambiado de acting. De Heidi pasó a una chica un poco más dura, un poco más mala, un poco más severa en lo que dice, pero no le sale bien. Y no le sale bien porque no tiene argumentos, porque no tiene algo para decir que sea sustantivo, que pueda verdaderamente emocionar, impresionar, cautivar. No hay manera de conseguirlo si no se tiene la fortaleza moral y ética de poder estar hablándole a la gente de verdaderos sueños, de sueños de trabajo que ellos destruyeron. ¿O no se acuerdan cómo cerraron las pymes, 25.000 sin pandemia? Claro, cuando uno escucha ese silencio que se oía claramente, esas manos caídas, esa atención de personas que estaban allí porque, bueno, hay que estar, es nuestra gente, pero no había una manifestación de quienes pudieran mostrarle a María Eugenia Vidal que lo que decía tenía algún grado de hecho cautivante, ¿no? No había absolutamente nada de eso. Victoria Tolosa Paz parece tener más argumentos y más razones. La comparación casi que es odiosa entre Tolosa Paz y María Eugenia Vidal. Axel, ustedes saben más que nadie, porque vieron cómo recibieron la provincia del país. Que ahora levanten las banderas de las juventudes, quienes quitaron el Conectar, quienes quitaron las becas del Progresar, quienes desarmaron la estructura de la terminalidad educativa que se llama Fines en la República Argentina, quienes no solamente destruyeron y ajustaron el sistema educativo, sino que se animaron a decir abiertamente que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad, pues acá hay un gobierno que va a seguir abriendo universidades públicas en toda la provincia de Buenos Aires. Estefanía Pozzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a la audiencia. Así como están cerrando la campaña los distintos referentes políticos de los espacios, los mercados están apostando a un resultado electoral. ¿Por qué? Porque subió el dólar blue, el dólar paralelo, 187 es el mayor valor desde octubre del año pasado, cuando había tocado su máximo histórico de 195. 3,50 fue la suba de hoy. ¿Por qué? Uno de los motivos tiene que ver con que el mercado, por supuesto, está apostando a un resultado más magro del gobierno nacional en estas próximas elecciones, y también están apostando los mercados a que el gobierno nacional, además de este magro resultado electoral, no tiene la plataforma económica que les interesa. Sabemos que en ese sentido están más cercanos al macrismo y a lo que fue Juntos por el Cambio y su programa económico, por supuesto. Estado presente o estado ausente, también esa es la discusión. Son los modelos que están en juego y que están en pugna. Podemos mostrar un poco de las imágenes, porque a la hora en que ocurrían los actos, muchísimos estaban en su trabajo y no podían ver la televisión. Este es el acto, por un lado, de la rural, ahí lo tienen a Tetaz, y por otro el de Bahía Blanca, donde estuvo Máximo Kirchner, así como el Mar del Plata, estuvo otra gente del Frente de Todos, y también en la ciudad de Junín. Ahí están los candidatos de la derecha, en la rural de Buenos Aires, entregando sus discursos que tienen ese recorrido. Ahí está Larreta, por ejemplo, que está hablando de no cerraron las escuelas. En realidad es la discusión aquella interminable de si los chicos podían ir y contagiarse, como sucedía con miles de ellos que en efecto se contagiaban, o si era mejor que se quedaran en su casa para salvaguardar la propia vida, pero mucho más todavía la de sus abuelos, la de sus padres, la de quienes componen el círculo familiar. Las personas más importantes, las personalidades políticas más trascendentes del gobierno, como Axel Kicillof, el jefe de gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y quien había sido la gobernadora, María Eugenia Vidal, que se fue de la provincia de Buenos Aires, en un hecho casi dramático desde el punto de vista político, y que se refugia en la ciudad de Buenos Aires para decir que el próximo 13 de septiembre, es decir, el lunes, la gente va a sentir una especie de alivio. Por eso este domingo, deciles basta, pero también deciles no.
no les des más poder, porque ya sabes lo que hacen con el poder cuando se los das. Deciles no a la burla, no a la estafa, no al atropello, sí a la verdad, sí a la honestidad, sí a la libertad, sí a la justicia, sí a la educación, sí al trabajo. Y si haces eso, yo te hago una promesa que estoy segura que se va a cumplir. El 13 te vas a sentir más aliviado. El 13 vas a sentir que te sacaste una mochila de encima que te aplastó el último año y medio. El 13 vas a sentir de nuevo eso que extrañas tanto, que se llama futuro, que se llama esperanza. Gracias, nos vemos el 12. Bueno, ese alivio que menciona María Eugenia Vidal ya se sintió en un pasado bastante reciente que todos recuerdan, el alivio del 11 de diciembre del 2019, cuando efectivamente se sacaron de encima todo lo que ella está diciendo que ahora la gente tendría que quitarse de encima. Da toda la sensación de que ese 11 de diciembre fue un día de real alivio, porque millones de personas se expresaron democráticamente en contra de quienes lo tuvieron todo para ganar las elecciones y las perdieron en una forma casi escandalosa para la historia de la política. Y tenían los medios de comunicación, el dinero, el que les había dado Donald Trump, el establishment que juega permanentemente a favor de ellos, el 90-95% de los medios de comunicación, además de los medios mafiosos que después de haberlos puesto en el gobierno en el 2015 se quedaron absolutamente con todo. Pero que sean los políticos los que se responden entre ellos, que sea, por ejemplo, el presidente de la República el que tenga algo para decir sobre Larreta y los propósitos que tiene el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es un hombre que viene pensando, cuando vean el saludo al pobre Macri, se van a dar cuenta que es lo que quiere Rodríguez Larreta, viene pensando en luchar por ser presidente de la República. Y esto dijo Alberto Fernández. Porque nosotros no creemos en una economía donde el ajuste lo hagan los que trabajan. No creemos en eso. No creemos en eso. Definitivamente no creemos en eso. Y por eso es que hasta el día de hoy las paritarias están abiertas. Pues lo que queremos es que los trabajadores discutan con los patrones y le ganen a la inflación con sus sueldos. Eso es lo que nos importa. Y eso tiene que ver con un modo de percibir el país que uno quiere. ¿Sabes por qué, Axel, dicen que tienen que parar las indemnizaciones? Porque para ellos trabajar es un costo. Por eso les pasa eso. Es un costo. Y para nosotros no. Para nosotros está el capital y el trabajo que se asocia a un proyecto común, que es una empresa, que es el Estado. Hay alguien que invierte en capital y hay alguien que hace su aporte en trabajo. El trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento. Entiéndanlo de una vez por todas. La indemnización, que ahora ha puesto en discusión insólita Rodríguez Larreta, es algo que también tiene que ver con la dignidad del trabajador. No puede ser que venga acá un jefe y nos diga afuera. No es así, no puede ser así, porque también hay una dignidad en cada trabajador. Ustedes ven las películas norteamericanas, cuando echan a alguien, los han visto que toman una caja, sacan de los cajones sus cuadernos, sus lápices, sus apuntes, los ponen en la cajita y caminan después entre los escritorios y las computadoras con compañeros que los miran desolados y que no dicen absolutamente nada, nadie se para porque, como le puede pasar a cualquiera, y caminan y se van, porque no tienen derecho a nada. Usted se va, perdió su trabajo, lo llaman a la oficina y le dice, estás despedido. Y entonces uno ve eso, toda la vida me impactó. Cuando veo en el cine cómo se van esas personas, son momentos que pasan casi inadvertidos, pero usted tiene seguro en el recuerdo muchas escenas en las cuales a la gente le dicen, se va. Y se van, llevan su cajita donde tenían todo lo que utilizaban para el trabajo. Eso es lo que quiere Rodríguez Larreta. Eso es lo que propugna Rodríguez Larreta. ¿A quién que ame el trabajo? Su condición de trabajador, que haya tenido un padre trabajador, que tenga un hijo que trabaja, puede estar de acuerdo con que lo echen de esa manera. Usted tiene a su hijo de 25 años, está trabajando. Lo toman, dice Rodríguez Larreta,
sabiendo que lo pueden echar cuando se les antoje. O sea que cada día hay una bomba de tiempo en la vida de los hogares. El pibe que abre la puerta, ¿cómo te fue? Me echaron. Esto es lo que humanamente sucede. Siempre piensen en lo que detrás de la política hay de lo humano. Lo que dice Rodríguez Larreta es a favor de una indignidad del trabajador. Casi que no es necesario responderles desde la política, porque la política justamente está pensada para defender ese aspecto de la vida del trabajo. Pero les había prometido la despedida que le da Rodríguez Larreta a Mauricio Macri. Vamos a ver, porque esto es interesante, tienen que prestar atención, toda la atención de la que sean capaces. Pero les pido un gracias especial, un gracias muy grande, y que me acompañe acá a saludar a nuestro presidente Mauricio. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Vamos, vamos, gracias Mauricio por acompañarnos. Es una falta de respeto tan grande, una desconsideración. Larreta, uno lo vio, todos los periodistas hemos visto cómo era la relación entre ellos. Le servía el café, le preguntaba qué más querés, hay algo que tenga que hacer. Y ahora, pensándose presidente de la República, porque en la derecha cualquier cosa puede caber, le da este trato a Macri. Vamos a volver a esto, Vale la pena ver esa imagen. Estamos con Lautaro Maislin, el Mar del Plata. Víctor Hugo, ¿cómo va? Así es, estamos en el Teatro Auditorium, estamos con el precandidato a diputado Daniel Goyán. Acaba de terminar el acto hace unos minutos. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte antes que nada por uno de los temas del día, que es la Rodríguez Larreta y un grupo de diputados trabajadores. Bueno, es una cantinela un poco repetida ya, ¿no? Ahora, nosotros que recorremos todo el país y hemos hablado con infinidad de empresarios de todas las áreas de la economía, en realidad, ¿qué es lo que nos dicen? Nosotros necesitamos vender, como estamos empezando a vender. Si vendemos mucho, podemos pagar buenos salarios. Si pagamos buenos salarios, se alimenta la rueda del consumo y vendemos más. No nos ponen ese tema en agenda, por lo menos aquellos empresarios que creen que el mejor capital que tiene una empresa es el trabajador. Por lo tanto, hay que protegerlo. Hay que pensar que hay que poner el país en marcha como lo estamos haciendo, como se está produciendo, y que todo el resto de los problemas son secundarios cuando el empresario vende mucho. Y eso es lo que se produjo en la realidad de nuestras vidas después del año 2003. Fíjense que desde el año 2003 al 2005 se generaron más de 230.000 pymes en el país con esta legislación. Quiere decir que si fuera tan mala, eso no hubiese ocurrido. Hay que proteger los derechos de los trabajadores, pero además eso y pagar buenos salarios después redunda en favor de los mismos empresarios. ¿Por qué crees que desde Juntos por el Cambio, a pocos días de las PASO, salgan con esta propuesta de quitar las indemnizaciones? En realidad es muy poco de lo que pueden hablar ellos, pero cuando hablan dicen lo que piensan. Pero si hablaran todo el tiempo, dirían que si van al Congreso van a volver a insistir en dar tarifazos, porque es lo que piensan. Si van al Congreso van a volver a insistir en que el país se endeude para la fuga de capitales. Van a volver a insistir en que los bancos nación y provincia, la banca estatal, se transformen en mesas de dinero. Van a volver a insistir en que no abramos universidades. Van a volver a insistir en que no abramos hospitales. Van a volver a insistir en la flexibilización laboral. ¿Qué quiere decir la flexibilización laboral? Lo que hicieron ellos, bajar entre el 15 o el 30%. Tenemos ahí un corte. ¿Tenemos alguna dificultad? Me hubiera gustado saludarlo, por lo menos también al doctor Goyán, y preguntarle si se dio cuenta que hoy que llegan las Pfizer, no hay una sola palabra sobre eso en la mayoría de los medios que tanto hablaron de la Pfizer. ¿Lo vio eso, doctor Goyán? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Se escucha bien ahí? Sí, muy bien. Pero es lo que hicieron todo este tiempo, Víctor Hugo. Cada vez que criticaban una cosa que se estaba resolviendo,
volvían a cambiar y a correr el arco con otra nueva crítica. Recordemos que empezaron diciendo que la vacuna era un veneno, hicieron una denuncia penal por esa causa. Entonces, la verdad que ahora uno escucha, ¿no?, que dicen, vamos a promocionar el empleo joven. Ya lo hicimos nosotros con el programa Te Sumo. Entonces, la verdad es que han dicho una cantidad de cosas que no se cumplen después, mintieron en toda la línea para hacer gobierno y ahora están tratando de encubrir lo que van a hacer si vuelven al Congreso. Ese es el problema que tienen. Pero cuando se les escapa alguna cosa, se les escapa el ajuste, si siguen hablando se les va a escapar el tarifazo, porque es lo que son, no son otra cosa. Doctor Goyan, muchísimas gracias, muy amable. No, Víctor Hugo, al contrario, gracias a ustedes. Un instante más para Lautaro Maislin. ¿Dónde estás, Lautaro, exactamente? ¿Qué es lo que estás viviendo ahí? Contanos un poquito, aunque sea en un minuto. Víctor Hugo, sí, estamos en el auditorio, en el Teatro Auditorium, en la sala Astor Piazzolla, aquí pegadito a la costa en Mar del Plata. Hemos llegado aproximadamente a las 11:30 de la mañana y pudimos presenciar en el corralito de prensa el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, que acaba de terminar aproximadamente hace unos 15, 20 minutos. Ya han salido todos los invitados que pudieron acceder a la sala y Daniel Goyan se quedó gentilmente para poder dialogar con nosotros. Bien, Lautaro, gracias. Vamos a ir a Pablo Messina, porque también tenemos hoy presencia de prácticamente todos los candidatos en C5N. Pablo, muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, buenas tardes. Aquí estamos en el centro porteño, donde el nuevo MAS con Manuela Castañeda, que ya está acercándose aquí a la cámara de C5N, ha hecho el cierre de campaña en el día de hoy, por supuesto con mucha expectativa y haciendo ejes en algunos temas de la campaña que tienen que ver con algo que ha instalado hace pocos días atrás, como es el sueldo básico, el salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Aquí un hotel del centro porteño, donde la candidata estuvo acompañada de quienes las estarán secundando. Ella va, por supuesto, como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires y, bueno, ha hecho un cierre bastante íntimo, como también requieren las cuestiones vinculadas a la pandemia. Hace instantes estaba aquí justamente para dialogar con nosotros y ya se está acercando para poder hablar con ustedes y con usted personalmente, Víctor Hugo, así que estamos aguardando que ya llega, ¿sí? Ahí viene Manuela Castañeda y ahora sí le vamos a colocar el retorno para que pueda contarnos algunos de los ejes principales que tienen que ver con la campaña. Ahí está llegando. Manu, acá te doy el retorno y ahí está. Justamente en el momento que estamos por salir al aire, este tipo de cosas. Bueno, estamos con Víctor Hugo. Él estaba contando algunas cuestiones de las que hablaste recién en la conferencia sobre lo que hacías hincapié, ¿no? Y el eje en los 100.000 pesos de salario como mínimo vital y móvil. Bueno, ¿cómo ves la campaña hasta ahora y esto que se ha generado después de la propuesta de ustedes también? Bueno, muchas gracias por acercarse y un abrazo a Víctor Hugo, que sabés que te tengo muchísimo cariño, me ha acompañado muchísimo a lo largo de estos años, desde que comencé mi activismo por la legalización del aborto hasta empezar a incorporar el conjunto de los temas de la agenda socialista y anticapitalista. Realmente hoy nos vemos con mucha confianza para este domingo. Nuestra campaña ha crecido día a día por conectar con los problemas más sentidos de los trabajadores y las trabajadoras, como es el problema del salario y la propuesta que recién mencionabas, pero también diciendo que los recursos tienen que salir de los que más tienen en la Argentina, que son los sectores vinculados al agro, que se están enriqueciendo. Hablamos de desigualdad, normalmente nombramos a la pobreza, pero en Argentina y en la provincia también hay una superriqueza y hay que empezar a cuestionarla, porque esa superriqueza en la campaña hace lobby, juega sus intereses y quiere imponer sus intereses minoritarios por sobre la mayoría de la sociedad. Entonces se necesita firmeza, convicción y transformaciones de fondo para enfrentar a la derecha en la campaña electoral y por eso presentamos una alternativa de izquierda. Tenemos muchísima confianza para este domingo, creemos que ha hecho una campaña impresionante el Nuevo MAS en la provincia. Lo tengo acá, Fede Winocur, nuestro candidato en Capital Federal, el más joven que encabeza de lista de la elección, y sentimos que estamos para no solo superar las PASO, sino para disputar una banca en el Congreso, que es donde tenemos que estar defendiendo también estos proyectos. Estamos en la calle acompañando las luchas, queremos que esas luchas de ahí
se visibilicen y resuenen mucho más profundamente en el Congreso. Vamos a hacerle girar a la prensa también en estos días el detalle de nuestro proyecto de los 100.000 pesos como salario mínimo vital y móvil, para que vean el conjunto de medidas que está acompañado detrás de ella, que es un plan económico que tiene que ver con la defensa de los trabajadores en la Argentina. Víctor Hugo, te escucha Manuela. Hay mucha calle en la actividad de Manuela. Pocas personas de la política deben conocer tanto la calle y la gente. ¿Qué notas, Manuela? ¿Hay entusiasmo por las elecciones? ¿Hay apatía? ¿Qué advertís en el pueblo? Yo lo que advierto, Víctor Hugo, para esta elección es una elección muy abierta, no polarizada. Te diría que hasta fragmentación, puede haber nuevos fenómenos, hay adelgazamientos de los centros porque hay todo un sector que tiene bronca, porque por un lado con el macrismo, que ha sido un verdadero fracaso, y eso lo sabemos en lo político, en lo económico, en lo social, y que se quieren lavar la cara ahora para las elecciones, pero esas propuestas no llegan, y también mucha desilusión con el gobierno del presidente Alberto Fernández, con Kicillof en la provincia, que han prometido mucho y han cumplido poco. Hay problemas con el salario, con la precarización, personas desencantadas por la educación, por las universidades cerradas durante 2 años y que entonces están buscando nuevas alternativas. Nosotros no queremos que esas nuevas alternativas sean la derecha, por supuesto, desde ya. Por eso hacemos propuestas de izquierda. Pero Manuela, vamos a una elección este domingo realmente atípica y donde puede haber fenómenos, se habla de los cisnes negros. Yo lo que decía ayer también en el canal es que pueden ser cisnes rojos. Buenas tardes, Manuela. Estefanía te saluda. Recién hablaba sobre la superriqueza y pienso una de las cosas que debatimos, por ejemplo, el año pasado fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas. ¿Cuáles son las otras maneras en las que se puede buscar redistribuir mirando los grandes patrimonios de la Argentina? En primer lugar, que no sea un aporte único, sino un impuesto permanente. También hay que discutir todos los lugares donde se concentra. Por ejemplo, en materia de vivienda, impuesto a la vivienda ociosa. ¿Cómo puede ser que haya Guernicas y lugares donde las personas quieren construir sus hogares que estaban abandonados y que los echen a patadas, pero que haya viviendas en countries y en muchísimos lugares totalmente vacías? Bueno, ahí creo que tiene que haber impuestos. Con el agro, como mencionaba, con las retenciones del 50%, es el sector que más se ha enriquecido. Devaluación, aumento del precio de las commodities, se están haciendo megamillonarios, una gran concentración. 6 agroexportadoras que concentran el 60% de lo que se exporta en la Argentina, 3 son extranjeras y están pagando impuestos muy bajos. Bueno, creo que allí hay que discutir eso. Después hay otra cosa, hay que revertir las injusticias. Acá la derecha está discutiendo los impuestos y el Estado, pero no discute los 2 impuestos más injustos, que son a la pobreza de los trabajadores sobre los cuales el Estado genera sus riquezas, que es el IVA y el mal llamado impuesto a las ganancias en la 4ª categoría. Tenemos que discutir entonces una reforma impositiva progresiva que toque los megaganancias del agro, que son los recursos naturales. También hay que discutir de la tierra desde ese punto de vista, al mundo de las finanzas, la fuga de divisas. Son proyectos en serio, pero son discusiones que están sobre la mesa en la Argentina, porque no es cierto que en Argentina no hay riqueza y que no hay dinero. Está en esos pocos bolsillos y es hora de empezar a discutir proyectos que realmente lo cuestionen. Muchas gracias, Manuela. También el saludo para Pablo Mesina. Un abrazo grande a las Rojas. Chao. Gracias, Víctor Hugo. Te cuento que este domingo estamos pidiendo que nos acompañen con el voto porque necesitamos 200.000 votos en la provincia de Buenos Aires en esta gran campaña para renovar a la izquierda con nuevas voces, con anticapitalismo y con el activismo que viene también de la Marea Verde. Así que muchas gracias a vos. Abrazo grande. Volvemos a lo que ha sucedido en los actos del gobierno y de la oposición. Llamó mucho la atención lo que ocurrió entre Rodríguez Larreta y Macri. Lo vimos hace un instante, pero repasemos un poco esa imagen. Macri está allí. Uno sabe que Macri quiere el liderazgo, que Macri daría cualquier cosa por hablar. Se ha pasado
en estos días andando por todos los canales, el propio de La Nación, el que lo trata como si fuera propio de TN, en América, en todos los sitios. Entonces Rodríguez Larreta dice, bueno, lo tengo que presentar, algo tengo que hacer, si no van a decir cualquier cosa. Una palmadita, ya es Rodríguez Larreta el que le da una palmadita a Macri y el que le dice, pobre Macri, no emite ni sonido, levanta la mano, él dice algo, pide un aplauso más fuerte y le da una palmada y lo echa, lo empuja poco menos. Veámoslo otra vez este tramo final. Porque qué cosa que tiene la vida, a mí en lo humano me impacta, porque yo he estado con Rodríguez Larreta y con Macri al mismo tiempo. Entonces, ese gesto de venga para acá, de llamarlo, y Macri va como alguien que no entiende exactamente cuál es su rol. El saludo a alguna parte, Macri fue famoso por saludar en las escalinatas de los aviones y no había nadie en su saludo, eso lo hace muy bien. Y ahí está Rodríguez Larreta y le toca al hombre, ya lo quiere echar y ahí lo empuja y lo manda para abajo. Además es un golpe fuerte, no es una caricia, es como una mascota que ya no es. A ver, Pro Cambiemos tiene un problema, extrañan a Jaime Durán Barba, no saben qué hacer y estas peleas se notan. Y esta presencia de Macri de prepo, que no era aceptada por los candidatos, generó que hoy se dijo durante toda la mañana, primero que Macri no iba, después que Macri iba, después que Macri iba a hablar. Finalmente estuvo dibujado, finalmente no hizo absolutamente nada. Y la verdad que la reacción de la gente respecto de Macri es, en un caso, a favor de Macri, porque están enojados con los candidatos, tanto con Larreta como con Vidal, porque no le dan bola a Macri. Hay un problema grave ahí entre los votantes. Lo podríamos poner, le voy a pedir a Anabela Sánchez, porque algo parecido tuvo con Trump. ¿Se acuerdan cuando Trump lo dejó plantado y él buscaba después unas chapitas, algo, unas hojas que se habrían caído de un árbol imaginario porque no sabía qué hacer? Y aquí también, baja sin saber qué hacer. Tristísimo. Final y tratamiento de quien lo usa un instante para que no digan nada y termina generando que se diga mucho más. Estefi. Salto del dólar blue, 3,50 en el día de hoy. 187 pesos es el valor que tocó el dólar paralelo, el máximo valor desde octubre de 2020, cuando había tocado su máximo histórico, 195. ¿Qué es lo que está pasando? Especulación, no hay otra palabra que describa. ¿Por qué? Porque sabemos que los mercados están apostando a un resultado electoral. Lo que está circulando, por lo menos entre algunos de los referentes de las distintas consultoras financieras y sobre todo en particular un informe de un banco norteamericano que comentamos la semana pasada, es que la Administración Nacional tendría un resultado más ajustado de lo previsto, de lo que a los mercados les inquietaría. Entonces, como el resultado va a ser más magro para el oficialismo, no va a ser una abrumadora mayoría, lo que interpreta el mercado es que eso imposibilitaría que el gobierno avance con una serie de reformas que el mercado, por supuesto, ve con ojos negativos. Además, empieza a suceder otra cosa, que es que también hay menos oferta y hay más demanda. Hay una relación directa entre elecciones y dolarización. Vos mencionás que el mercado apuesta. Yo creo que empuja a que las cosas sean así. El dólar cambia su cotización por el juego financiero que se da en la City. Ellos saben perfectamente cómo incidir en el precio del dólar del dólar blue. Están tratando de llevar la convicción de que el país va mal. Es decir, si el dólar pasara a 220 pesos, estaríamos en una situación muy compleja. Esta sería una lectura que la gente hace. Ya con el dólar blue a 187 pesos, el dólar ilegal a 187 pesos, ellos piensan que la lectura de la gente sería no estamos bien. Esto es también una apuesta, pero también me parece que es empujar a que las cosas sean como ellos quieren que sean, con una caída del gobierno nacional. Es decir, con datos económicos que miércoles, jueves, viernes sean no demasiado buenos para el gobierno, ellos piensan que van a quitarle votos el próximo domingo. Entonces, no es una apuesta a que las cosas ya son de esa manera que vos también explicabas, Estefi, no. Es empujar a que el domingo
se dé un resultado que finalmente permita lo que ellos quieren. Sí, están fijando el tono de del ánimo social, ¿no? Porque sabemos que si empujan el dólar, o sea, empuja el dólar hacia arriba, por supuesto que esto genera mucha incertidumbre, mucha intranquilidad, sobre todo el dólar, que es un nervio, yo diría, político de la Argentina, no es solamente económico. Y hice un poco de archivo, hablábamos con Federico Ferro, que es el productor de este programa, y nos acordábamos de 2019, cómo habían operado, en el sentido de operación, los mercados en ese momento. El 10 de agosto de 2019, esta fue la etapa de Clarín. Cierre optimista de los mercados, bajó el riesgo país y la bolsa subió 7,8%. Con lo cual los mercados, ellos estaban pugnando para que la gente dijera, mirá los mercados cómo se ponen de felices pensando en el gobierno. Estaban empujando, no estaban haciendo una verdadera buena lectura. Los sectores financieros jugaban a que bajara el riesgo país. ¿Qué le cuesta a los bancos importantes del norteamericanos decir, en vez de riesgo país 1.500, 1.200? Lo dicen por 2 o 3 días y no pasa absolutamente nada. Empujaban a que las cosas fueran de determinada manera, como ahora están haciendo. Y hubo además 2 informes ese viernes, que eso fue lo más impactante de todo, porque uno había sido un funcionario del gobierno nacional diciendo que el gobierno en ese momento de Mauricio Macri iba a tener un resultado electoral muy favorable a lo que realmente fue finalmente esas PASO, que el gobierno perdió estrepitosamente, y el lunes lo vimos a Mauricio Macri echarle la culpa directamente a los votantes por el resultado electoral y por la suba del dólar, por supuesto, porque ese lunes fue trágico. Creo que es la lectura al revés que hiciste vos, correcto. En este momento es teóricamente pegarle al que está, y en aquel momento era bancar al que estaba para que siga. Y esto pegado al rol de los medios hegemónicos que habían instalado que Macri con esa campaña, usando la plata del fondo, había ido a todo el país y que iba increyendo. Es más, algunos dijeron después, si demoraba una semana más las elecciones, seguramente ganaba Macri. Este es el juego diabólico para engañar a la gente, pero que me parece a mí que ya la gente no lo compra, porque en esa elección, 2 días antes, en el diario La Nación, salió también que aparecieron los cuadernos. ¿Se acuerda la causa, la fotocopia de los cuadernos? Y también le dieron tachín, y no tuvo ninguna significación en la elección. Vamos a Daniela Gian. ¿Dónde estamos, Daniela? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes. Estamos en el cierre de campaña del Frente de Izquierda Unidad, en este caso con Miriam Bregman, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y con Gabriel Solano, precandidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acaban de presentar lo que son sus propuestas en este cierre de campaña. Fueron días de mucha intensidad, de muchos cruces. Lo último y lo que les quiero preguntar es cómo está la situación en la ciudad respecto al voto joven, que sabemos que por esto ha habido muchas disputas y han tenido cruces incluso con el candidato Milei en las últimas horas. Sí, bueno, nosotros venimos hoy a concluir esta primera etapa de la campaña electoral, que tiene en septiembre un primer encuentro donde estamos también convocando a que nos acompañen a fiscalizar en estas elecciones, además de que nos acompañen con el voto, porque vemos que es muy importante que la izquierda esté. Pueden coincidir con varios de nuestros valores, pero todos y todas saben que es muy importante que la izquierda consiga una representación en el Congreso. Los candidatos de Juntos o de Cambiemos, o el nombre que tiene la derecha en la ciudad, ya están, ya se sabe que podrán obtener un punto más, un punto menos, ya ingresaron al Congreso Nacional. Los que encabezan la lista de Frente de Todos, también. Lo que está en discusión todavía es si la izquierda va a conseguir un lugar en el Congreso, y ahí voy a lo que vos me decías, porque creo que desde los sectores de poder, los sectores mediáticos concentrados, han instalado estos candidatos de derecha, algunos a la provincia de Buenos Aires, otros a la ciudad, para tratar de canalizar lo que es obvio que está muy fresca todavía la experiencia nefasta con el gobierno de Mauricio Macri, que hay un descontento con el gobierno de Alberto Fernández, y tratan que eso se canalice no por izquierda sino por derecha. La cantidad de horas de televisión, el apoyo económico y mediático que le han dado a personajes como Javier Milei para que transmita los peores valores que una persona puede tener, el individualismo, la misoginia, que ataque a las mujeres, que diga que es mentira que hay desigualdad en la vida real entre mujeres y varones. Bueno, todas las cosas que hemos escuchado en esta campaña creo que es grave. Y la izquierda hemos enfrentado con Gabriel, con todo el Frente de Izquierda Unidad, en una campaña de la izquierda que se une. La izquierda
que siempre presenta pelea, bueno, en esta oportunidad también enfrentando eso, porque nosotros no vamos a naturalizar que se ataquen así nuestros derechos y eso, bueno, también nos ha valido algún que otro ataque de sectores de la derecha local. Bueno, Gabriel, vos también has contestado muy fuerte a las declaraciones que les hizo Milei y te quiero preguntar también si aspiran a ser la tercera fuerza, teniendo en cuenta que estos espacios están creciendo también en el electorado. Desde ya, mira, lo de Milei se enojaron. Yo en un momento dije, si uno vota a Milei te sale Videla. Y dijeron, bueno, eso son calumnias, son frases rimbombantes, no hay evidencia de eso. ¿Qué pasó este fin de semana? Hicieron un acto ahí en Parque Lezama y habló un orador que se llama El Presto, que tenemos la foto de él con Videla. Vos imaginate que nosotros como Frente de Izquierda tuviésemos acá en esta conferencia de prensa un orador que se saca fotos con Videla. Es completamente inadmisible. Videla es el responsable de la desaparición de 30.000 personas en Argentina. Entonces no estamos exagerando nada. Quizás hasta nos quedamos cortos porque nos fuimos sorprendiendo con el correr de los días lo que estaba puesto ahí. Cuando él nos decía que nosotros queremos vivir el Estado y él no, se comprobó que él había sido asesor de Bussi, un genocida directo que gobernó la provincia de Tucumán bajo el proceso de la dictadura. También responsable de un gran operativo genocida como fue el operativo Independencia. Y él es asesor. Dijo, bueno, de algo tenía que laburar, no hay muchos trabajos posibles antes de ser asesor de un genocida. Entonces acá el tema de voto joven que vos preguntabas al inicio, déjame decirte lo siguiente, está todo el mundo desesperado por el voto joven. Ahí se cortó. Sigamos escuchando mientras se pueda. Sigamos. Ah, sí, te decía. Nunca se ocuparon de que los pibes están precarizados, que abandonaron 1,5 millones de pibes bajo la pandemia y tuvieron 6 millones de problemas de conectividad. Y cuando vienen las elecciones todo el mundo está preocupado, porque hay mucho padrón de voto de los pibes. Pero no se encargaron de ocupar y dar una solución real a problemas tan graves como tiene la juventud. Al Frente de Izquierda nadie le puede imputar eso. Nosotros estamos en todas las peleas por la educación, por la salud, por la vivienda, contra la precarización. Entonces no vamos a las elecciones a improvisar un mensaje electoral. Vamos con una trayectoria que nos avala y yo también llamo a que eso se tenga en cuenta al momento de votar. Si no, después viene la idea que uno se defrauda, ¿no? Votó alguien, no lo hizo. Nosotros podemos mostrar que hemos realizado en la práctica lo que estamos diciendo ahora. Miriam, respecto a los jóvenes, ¿qué decirles sobre el empleo y las últimas declaraciones que también hizo Juntos sobre eliminar las indemnizaciones por despidos? Bueno, hay un lobby fenomenal de todas las grandes empresarios, de las grandes patronales de este país que tienen, lo venía haciendo Randazzo, ahora ya directamente Larreta, el jefe de campaña, toma la palabra y lo dice directamente él, que es eliminar las indemnizaciones en nuestro país. Hace mucho que se habla de la reforma laboral y nosotros siempre lo hemos enfrentado, nosotros tenemos mucha representación en los sectores de trabajadores y trabajadoras y sabemos que esa falsa teoría del derrame, que si los empresarios ganan más y los sectores de poder ganan más, eso después va a derramar en más derechos, se demostró falso del menemismo para acá. Ya no quedan más pruebas que hacer. Entonces, lo de ayer con la declaración de Larreta y Vidal diciendo que hay que eliminar la indemnización es un adelanto de lo que se proponen discutir en el Congreso. Por el otro lado, creo que la izquierda fue la que ubicó, el Frente de Izquierda Unida ubicó la discusión de cómo conseguir trabajo para todos y para todas, exigiendo la reducción de la jornada laboral a 6 horas, para que haya trabajo genuino con derechos, que nadie gane menos que la canasta familiar. Entonces hay dos discusiones. El tema es que cuando preguntan y cuando dicen qué van a hacer frente a la reducción de la jornada laboral, como han hecho algunos programas, incluso el candidato del Frente de Todos de la ciudad dijo que él estaba en contra. Más que nunca, para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, llamamos a que acompañen a esta izquierda que se ha unido precisamente para eso, para defender esos derechos. Gracias, Miriam. Gracias. Gabriel. Magnífico, Daniela. El saludo también para Miriam. El Gracias, placer de tenerlo. Son muy inteligentes las decisiones de la izquierda, lo que hemos escuchado. Hay seguramente un joven desconcertado. Hay un voto joven por el que cada uno va. Ese hombre desconcertado, esa chica desorientada, de alguna manera está buscando un camino, buscando algo que la seduzca, algo que la complazca. Y ahí apareció este personaje, este fenómeno mediático, esta creación insólita de los medios de ese hombre con el pelo ahí atravesado. Esa va a llevarse unos cuantos votos, se piensa. Bueno, la izquierda sale a decirle al muchacho, por favor, que el grado de desesperación no llegue a ese lugar, de votar algo tan despreciable como los valores que propugna esa persona. Es muy interesante buscar el voto en ese lugar también
ya se tiene seguro lo de la izquierda tradicional, pero hay una pelea por ese tipo de voto, de votante que está debutando, que es nuevo, que la verdad ya tiene poca confianza en un candidato o en otro, lo han defraudado mucho de un lado y de otro, y en consecuencia la izquierda sale a pelear por ese voto. Me parece muy inteligente. Y además vienen de la pandemia, que obviamente los ha dejado mal parados en un año y medio. E interesante lo que dijo, si votás a Milei te sale un Videla, pero Videla dio un golpe de Estado, Milei es candidato, la democracia permite que Milei sea candidato. Uno a veces piensa, ¿no?, si la democracia tan amplia puede permitir que a personas que tienen esos pensamientos tan golpistas puedan decir lo que dicen y presentarse a elecciones y sentarse en una banca, ¿no? Después de la pausa tenemos columna especial, ¿eh? Ya volvemos. La verdad incómoda es el desastre que estamos haciendo con el mundo y a nosotros nos importa día por día. Tenemos buen tiempo como para ocuparnos luego de lo que parece más directamente nuestro, como si no fuera nuestro también el planeta, sus aflicciones, el desastre que estamos haciendo. Estas imágenes son conmovedoras. La humanidad se enfrenta al colapso climático, pero también al colapso ecológico, al social, al sanitario. Está sumida la humanidad en una gran crisis de imaginación, porque fíjense que las propuestas no son nunca suficientes. Cuando imaginamos el futuro, nos cuesta mucho verlo sin basura, estamos convencidos de que la basura nos habita, verlo sin contaminación, verlo sin millones de personas viviendo en esta pobreza dramática. Y cómo es el futuro que vemos, lo hacemos realidad con nuestras acciones y omisiones, día por día, como si fuera una profecía autocumplida. Vemos esto, pensamos que esto es inevitable y colaboramos con esto. Por eso vivimos un momento bisagra en la historia de la humanidad. Estamos en una encrucijada. Estas imágenes son lo suficientemente dramáticas como para que podamos entender lo que nos pasa. De un lado, el camino, el negocio es lo usual, que nos lleva al colapso ecosistémico y que nos vende falsas soluciones. Y del otro lado, el comienzo de una nueva era que tiene que ser regenerativa, recuperadora, que reúna, mejor dicho, lo mejor de lo nuevo y de lo viejo. Un cambio de esta dimensión implica rediseñar nuestras economías, discutirlas, tratar de encontrar los elementos que permitan trabajar todos juntos en toda la humanidad para evitar esto que un día nos pasa por arriba, un día se nos viene un río encima. En otro caso nos viene un enorme incendio que devora nuestras casas y nuestros hogares. A alguien le está pasando siempre algo que es muy triste en función de la relación que tenemos tan mala con la naturaleza. Por eso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice lo que dice. Esto es importante de todas maneras para la humanidad, porque no es Trump. Hay diferencias con Biden. Lo que dice Biden es lo que vale. And so, folks, we got to listen to the scientists and the economists and the national security experts. They all tell us this is code red. The nation and the world are in peril. That's not hyperbole. That is a fact. Esto es un hecho, dice Biden. Ustedes van a ver ahora una pelea que tiene que ver con los modelos. Lo mismo que sucede en la Argentina. ¿Cuál es el modelo que tenemos que implementar para darle un poco más de satisfacción a nuestras vidas y para que todo sea menos injusto y para que podamos atender el planeta como corresponde, pero también el trabajo y las soluciones que hay que darle a la gente? Van a ver la discusión de un republicano, uno de esos personajes que tienen mucho que ver con el poder real de los Estados Unidos, y un hombre excepcional que se llama Bernie Sanders, que ojalá fuera él el presidente de los Estados Unidos, aunque lo acusan de comunista, de socialista, justamente porque tiene el tipo de ideas que tiene. Hoy cumpleaños Bernie Sanders y es especialmente placentero para quien les habla, admirador de Sanders desde hace muchos años, tenerlo en este debate del que usted verá exactamente cuál es el argumento del que hay que tomar nota. Madam President, I'm offering this amendment to spare the country from the so-called Green New Deal. The Green New Deal is not about protecting the environment. It's about making big government even bigger. Senate Democrats have made it clear that they want to use this reckless tax and spending spree to implement the Green New Deal. In case the senator from Wyoming has missed it, Oregon is burning. California is burning.
Greece is burning. There is a drought hitting virtually every country on earth. Newsflash, climate change is real, and the United States and other countries have got to address it. Es un hombre excepcional, uno de ellos, y el otro, uno de esos seres que envilecen la política y la vida. Uno tiene muy claro de qué lado está la razón. Está muy bien Alberto Fernández en lo que dijo. Vamos a tomar nota primero y después lo vemos y lo escuchamos en una convocatoria que se hizo por la cumbre mundial, virtual además, sobre el cambio climático. Alberto Fernández le propuso al enviado de Estados Unidos, a John Kerry, cambiar deuda con el Fondo Monetario Internacional por acciones climáticas. Las lecciones aprendidas con las vacunas en esta pandemia tienen que ser aplicadas a la siguiente pandemia que ya padecemos, la del cambio climático. Necesitamos aplicar la emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya esencialmente a países de bajos ingresos y de renta media y que sirva para extender los plazos, para atender los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico. Admito que lo menciono desde la Argentina, un país particularmente afectado por el endeudamiento tóxico y depredador, pero también tiene sentido para el resto de los países. Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental y de la categoría, consecuentemente, de acreedores ambientales que ostentan los países menos desarrollados, son otras claves para la salida de la crisis. Lo que deja el virus es parte de lo que estaba diciendo Alberto Fernández en esta excelente alocución que tiene que ver con el cambio climático y con lo que hay que hacer en el mundo y cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo, proponiéndole incluso al Fondo Monetario Internacional cambiar acciones positivas a favor de evitar la locura que se vive en el planeta y que esto ayude a los países, como la Argentina, por supuesto, en el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Miren ustedes lo que pasa con el mundo. La propuesta de Rodríguez Larreta, que es la que ha permitido al neoliberalismo llevarse por delante la dignidad y la condición de trabajo de todos los laburantes del mundo. Mire este destacado, acompáñeme, son varios cortitos con los que queremos invitarlo a la reflexión, que de eso se trata. La OIT advierte peores condiciones y pérdida de 100 millones de empleos en el 2021. Sigamos, porque son todas noticias para que reflexionemos. Los jóvenes serán los grandes perjudicados de la crisis del COVID-19. Este es un informe que duele particularmente porque son nuestros jóvenes, son nuestros hijos, los que salen desesperadamente a buscar trabajo como si se metieran en un embudo que tiene una boca muy ancha, pero por el que después pasa realmente muy poco. Y otro más, que tiene que ver con la pandemia. Por la misma, el acceso a la educación peligra en 1 de cada 4 países del mundo. Mire lo del New York Times como dato final de esto que tanto nos está preocupando. Allí está la idea, cómo se recuperará Estados Unidos de un año escolar perdido. Esto tiene que ver con discursos que escuchábamos hace un ratito, además, de María Eugenia Vidal o de Larreta. Qué insensatez cuando hablaban de que cerraron nuestras escuelas. Mire lo que está sucediendo con el año escolar perdido en los Estados Unidos. Una discusión acerca de las graves consecuencias del aprendizaje perdido y la urgencia por mantener a los chicos en el aula. La pelea con el poder real es muy dura, es tremenda, porque cuando no atacan, esconden. Y cuando esconden son todavía peores que cuando atacan, porque por lo menos en ese caso quedan expuestos a que uno les diga mentirosos, mendaces, falaces, todo lo que cada día hay que decirle a ese poder real, sobre todo mediático, que se expresa en la República Argentina. Hoy me vacuné
estoy feliz, viva la vacuna. ¿Sabe lo que sentí? Lo que muchísimos, cientos de miles, de millones de personas que se han vacunado. Que estoy un poco más a salvo. No totalmente, pero mucho más. Las 2 dosis, AstraZeneca me tocó, bueno, ahí estoy, feliz de la vida. Y por ahora sin consecuencia. Cada rato me preguntan, ¿no te duele nada? ¿No estás decayendo? El viernes estoy muy cansado, por ahí uso el pretexto de la vacuna. Y si no me ve por aquí es porque les miento un poquitito para tomarme un día más libre. Pero la verdad es que no está pasando nada. Y estoy feliz. De verdad que estoy muy feliz. Llegó la vacuna, ¿sabe cómo la esperé? Me quedé en la orilla, me dio el COVID antes que la vacuna. Pero a todos aquellos a los que les llegó la vacuna, tienen un 80% con la primera dosis de juego a favor de no contagiarse del COVID. Y un 90% con la segunda dosis. Más el hecho de haber tenido COVID, yo creo que el COVID conmigo no se va a meter, no se anima. Digamos siempre, si Dios quiere, que es un mecanismo de defensa. Vacunado como estoy, eché un vistazo al mundo de la vacuna. ¿Dónde están los que hablaban de la Pfizer? ¿Dónde están los títulos de la mafia de Clarín? ¿Dónde están los títulos de la mafia de La Nación? ¿Dónde están los títulos y las alocuciones y los zócalos de los que acompañan a esa mafia por complicidad, por dinero o por lo que fuere? ¿Dónde están que no dicen una palabra? Llegaron a la Pfizer. Lo invito a que busquen la web, va rápidamente, ponga Pfizer, llega a la Argentina, a ver qué medios están hablando. Son muy bandidos, muy pero muy bandidos. A ver dónde le dicen a usted que la Argentina en estos momentos tiene más primera dosis que los Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, más primera dosis que los Estados Unidos. Ahí están llegando a las Pfizer. Mire qué linda imagen. Después de tanta pelea, de tanta lucha, podían llegar la Pfizer. Se ve que no había un pedido de Putin de que no compraran la Pfizer. Se ve que lo que había era un tema a solucionar desde el punto de vista legal. Lo hicieron y ahora llega la Pfizer. Pero ahora no dicen una sola palabra. Mire este título, porque lo tiene que alegrar. Siempre estamos comparándonos. No se puede hablar ni del tiempo sin comparar. La Argentina supera a los Estados Unidos en cantidad de vacunados con una dosis. ¿Se da cuenta? Si se sigue a buen ritmo en algunas semanas, el país alcanzaría, la Argentina, el nivel de esquemas completos de la Unión Europea. Bueno, mientras tanto, cuando esconden estas noticias, que pueden traer un poco de entusiasmo, pueden traer un poco de alegría, no, estamos cerca de las elecciones. Siempre es igual, por otra parte, cerca o lejos de las elecciones, juegan en contra del pueblo. Juegan en contra de las ilusiones de la gente que quiere trabajo bien pago y que no lo echen cuando se les antoje. Vamos a hablar también de ese tema. Mire usted, este destacado que sí, por supuesto, les importaba muchísimo. En Wall Street, cuando las elecciones en Corrientes, imagine lo que significa Corrientes para Wall Street, euforia en Wall Street por la derrota del Frente de Todos en Corrientes. Son unos bandidos. Y además se afilian a todos los bandidos internacionales. ¿Usted recuerda lo de La Nación y los 75 millones de dólares que trataron de instalar en cajas? Eso que se habló en la mesa de esa señora Legrand el otro día también, diciendo, no es así, pero por un ratito vamos a creerlo. ¿Usted se acuerda? Había un periodista que no quería defraudar, porque al que dice mentime que me gusta, le importaba muchísimo que le dijeran, sí, había 75 millones de dólares en unas cajas, pero no podía porque era una mentira brutal. Y ya desde adentro otros periodistas estaban diciendo que era una mentira, desde adentro del propio grupo. Pero jugaron con eso y muchos quedaron convencidos. En La Nación fueron a buscar la nota a ver si podían encontrar algo de los 75 millones y mientras el entrevistado hablaba, la cara del entrevistador era muy gracioso porque caramba, qué barbaridad. Fueron a buscar algo que era fantástico. Imagínense, en la semana de las elecciones, una caja con 75 millones de dólares en la casa de Máximo Kirchner, en el profundo sur, como es el título de un libro inolvidable de Andrés Rivera. Ahí en el profundo sur ellos estaban jugando con la posibilidad de que hubiera 70, pero no. Y entonces qué desconsuelo les entró. ¿Es verdad que encontraron 75 millones de dólares en Santa Cruz, escondidos? Aparentemente ocurre lo que relata una parte de un hecho que ocurrió o habría ocurrido, no era una pericia oficial, perito de partes en este caso. Él me dijo a mí que en esa búsqueda ellos encontraron un fajo de dólares termosellados, 10 cajas. Otra persona que también está esa misma noche allí, que es el abogado del señor José Luis Balado, me dice a mí el sábado que él estuvo, que él entró
y que esa historia no ocurrió. El abogado de Josué Luis Balado me dice a mí, lo dice públicamente, no solo a mí, lo dice públicamente. Yo entré, estuve, no hay cajas, no hay dólares. Bueno, fue una semana infernal. La mafia liderada por Héctor Mañeto y por los hermanos Aguirre, porque tienen nombre y apellido, no son medios. Cuando usted va al kiosco no dice deme un medio dominante. No, no existe eso. Usted va al kiosco y dice, ¿me da Clarín? Y se lleva a Clarín. Lo mal que hace, pero se lo lleva. O dice, deme La Nación. Y detrás de eso están los personajes que se roban todo todos los días, diciendo que son otros los que roban. El ladrón al ladrón. Y mientras tanto ellos corren con el botín. Así tenemos el periodismo en la República Argentina. Y entonces esta semana ocurrieron cosas también muy graciosas. Lo de los 75 millones de dólares en la mesa del Alegrán es imperdible. Pero además lo de Putin y Kicillof. ¿Usted lo imagina a Putin hablando por teléfono con Kicillof? Axel, ¿qué te parece si ponemos de los mismos colores la campaña de vacunación? Todo Rusia con los mismos colores que use la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te parece? Y Kicillof acá diciéndole, ¿sabes una cosa, Putin? ¿Cómo es que se llama Putin? No me sale el nombre. Vladimir, ¿sabes una cosa, Vladimir? Me gusta la idea. Lo voy a hacer. ¿Ustedes qué colores van a emplear? Bien, y nosotros hacemos lo mismo. Entonces, tapa el teléfono y dice, vamos a poner tales colores porque acá estoy con Vladimir, que va a hacer lo mismo en Rusia. A esto jugaron. Esto fue anunciado por el diario Clarín. Mire, porque de todas maneras siempre estas cosas parece que fueran mentiras. La pandemia, azul y magenta, los colores. ¿Por qué las gráficas de las campañas de vacunación de Putin y Kicillof son tan parecidas? ¿Casualidad, inspiración, homenaje? Y el desarrollo de la nota, que se lo vamos a evitar ahora, es para reírse, pero también es para llorar, porque a eso ha llegado el periodismo en la República Argentina. ¿Y el del churrasco? El del churrasco es un genio. Resulta que Alberto Fernández se levantó una mañana tarde y dice él, es mentira, pero no importa, vamos a creerlo por un momento, que dijo, che, ¿sabes una cosa? No quiero café con leche. Dame un churrasco con un huevo frito. Y eso lo pone Chapita. Entonces, toda una nota diciendo que no está bien de la cabeza, que tiene gente que lo cuida, gente que lo mira, que a ver qué pasa con este hombre, y van todo el tiempo con él, pero además el tipo trasnocha, habla por teléfono hasta tarde. Está mal, está muy mal, quieren decir, a tal punto, y vean la noticia, que pide un churrasco con un huevo a media mañana. Esto es una barbaridad, un helado pidió. Mire, ahí dice abajo en la penúltima línea, dice que también pidió un helado. Bueno, así no se puede de ninguna manera gobernar el país. El periodismo. Es bueno ir a donde están ellos, es muy bueno ir. Como hizo Tolosa Paz. A Tolosa Paz la habían pintado de negro con una mentira. Le dicen fake, siga diciéndole mentira. Una mendacidad, una falacia. Tenemos palabras, porque la fake parece que es más divertido. A veces se me escapa también, porque finalmente estas cosas nos penetran y cuando uno va al tenis dice, qué buen drop que puse. En realidad es una pelota cortita, pero no tenemos palabras para sustituirlo. Pero no nos tiene que pasar en cada una de las cosas de las que hablamos en la vida. Mire lo que es este encuentro de Tolosa Paz con un programa en el que se había mentido rotundamente respecto a ella. Estamos con Sandrina en una entrevista, la pusimos a Tolosa Paz pegando unos afiches y ella se enojó porque ahí está. Ahí tenemos, solo para que vea que diga lo que quiera, que la fecha dice 2019. 20, y mirá mi pelo, color, todo. No, por eso, pero digo, decía 2019, no es que dijimos vamos a ponerle 2021 o a sacarlo. ¿Qué querés decir de esto antes de que yo pase, por eso, antes de que yo pase a la nota? Primero quiero decir que no estoy enojada, que me parece que la labor periodística tiene que asumir algunas responsabilidades. Cuando uno comete un error periodístico, o la producción se puede haber equivocado, y todos nos equivocamos permanentemente, no le pongo la carga de que hubo una intencionalidad. Hiciste ese programa junto a Diego Santilli. Bueno, Diego Santilli no miró la fecha. La pregunta con la que arrancaste es, ¿a vos te parece que Tolosa Paz puede hacer esto cuando los comercios cerraron por el COVID? ¿No es un poco relamerse en el dolor ajeno? Hay toda una adjetivación que utilizás con una foto que claramente es otro contexto, que genera obviamente angustia, que genera como más dolor sobre el dolor, y que me pones a mí como la que genera eso. Entonces, la verdad que no estoy enojada, estoy dolida, porque creo que el periodismo tiene también una responsabilidad en la sociedad que queremos construir. Hay un hecho positivo en todo esto, que es haber invitado a Tolosa Paz, sabiendo que Tolosa Paz podía decirle esto. Quiero rescatarlo, ese aspecto, más allá de que la mentira fue un horror, y el daño es muy grande, siempre. Piense, cualquier persona, lo que le ha afectado la simple mentira en el ámbito familiar.
en la oficina alguien que ha dicho algo de nosotros y nos vuelve loco. Imagine usted una candidata política que tiene referencia con millones de personas sobre la que están mintiendo y está mirando el programa o le mandan una grabación y dice, no puede ser, ¿cómo me defiendo de esto? Bueno, estuvo bien el hecho de que pudiese al menos estar ahí mano a mano diciendo las cosas como son. Pero sigamos un momento más con los disparates de esta semana, con ese periodismo que llamamos dominante y que no es otra cosa que diabólico. La presidenta de la República recibe una invitación del jefe de gabinete Cafiero para que vaya, para ir al Senado de Cafiero. Y ella no le responde nada. Está enojada. Está mal con Cafiero, y por supuesto, si está mal con Cafiero, está mal con Alberto Fernández. Y le dan, mire este título, vale la pena, elecciones, malestar con el gobierno y malos presagios para Cristina Kirchner en el control del Senado. Ella está perdiendo también el control del Senado. Ahora veamos la carta que sí mandó Cristina Kirchner a Cafiero y veamos que es todo un gran disparate. Como este tuit que vamos a ver, en el que se juega con los varados, los famosos varados, aquellos que querían entrar con el delta posible que podían tener. Demoran la vuelta de los varados porque suponen que van a votar a la oposición. Bueno, de esta manera se está jugando. Mire ahora a María Eugenia Vidal. A veces no se les pregunta cosas porque, no sé, por miedo a... No sé si la palabra es miedo, porque el periodista no debe tener miedo, pero a que de pronto les caiga mal o algo y de pronto se pierden ustedes de responder o simplemente decirme, no, sabes que no quiero hablar del tema. Vos has vivido 132.000 campañas sucias, ataques, como vos también, como todos los que estamos acá la hemos vivido en nuestra carrera. ¿Tenés algo para contarle a la audiencia, a la gente, sobre lo que empezó a girar en los últimos días, sobre un departamento, que pediste un préstamo? Te lo pregunto, por ahí tenés ganas de decir, mirando a cámara, decirle a todos los que están viendo al otro lado. No sé si tenés ganas o simplemente decirle, ¿sabes qué? Es tan oscuro que no quiero ni entrar y me da tanto una campaña que no entro ahí. Primero, lamentablemente, no me sorprende que una semana antes de la elección de la PASO se ponga en duda la compra de un departamento que declaré públicamente hace 2 años. Yo siempre fui la misma y siempre pude explicar cómo vivía. Bueno, cerramos, gracias por no esquivarle el tema. Quiero decir que esta señora que dice no me extraña que una semana antes digan esto, ella se benefició para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando acusaron a su contendiente, Aníbal Fernández, de ser el autor intelectual de un triple crimen, un asesino. Es decir, poco antes de las elecciones, a 6 días de las elecciones, de las PASO del 2015. Pero además, el problema no es que aparece ahora porque lo saben ahora, porque trascendió ahora lo que ella dice que dijo, pero en realidad no dijo. Ella decía en programas de televisión con el mismo conductor con que la veíamos recién, decía, no tengo un peso, dividí la casa con mi ex esposo y no tengo nada ya. Hablaba de lo mal que estaba y aparece comprando un departamento de $350.000 que en realidad vale mucho más, pero tomemos los $350.000. Ahí podría haber dicho, ¿cómo lo compró? Lo compró con un préstamo de la persona que se lo vende. La verdad. Si usted sabe de alguien que esté en condiciones de venderme un departamento de $350.000 y me hace un préstamo de $200.000, compro. Quiero ir ahora a comprarlo, por favor. Y usted mismo piense si se le da esa oportunidad. Esto es lo que sucedió para la compra, con personas que además tienen que ver políticamente con todo lo que hay en juego hoy día en la República Argentina. Por lo tanto, había más explicaciones, por cierto, que decir. No me sorprende que en la semana, toda la gente sabe cómo yo viví, y ahí terminó la historia. Indudablemente faltaba algo. Y ahora vamos a interrumpir la columna. No, yo creo que es parte de la columna lo que viene, es muy importante. En C5N, el clásico primero en C5N, esta vez con nuestro amigo periodista Gabriel Morini. ¿Qué ha sucedido, Gabriel? Buenas tardes.
Víctor Hugo, buenas tardes. Información de último momento, la AFIP que conduce Mercedes Marcó Pont acaba de desistir de la querella en el juicio Oil Combustible y en toda la causa Oil Combustible que involucra al grupo Indalo, a partir de haber detectado, comprobado y confirmado a través de distintos elementos documentales y técnicos, las graves irregularidades ocurridas durante la gestión de Mauricio Macri y de Alberto Abad al frente de ese organismo en el armado de esta causa. La decisión que alega cuestiones vinculadas a corrupción administrativa, basados en abusos de poder y desvíos de poder ocurridos durante la gestión de Abad, dice Marcó Pont, son prueba fundamental para desistir de lo que fue un proceso de persecución y hostigamiento entablado contra el grupo Indalo, inédito en la historia de la AFIP. Esto marca un antes y después y es una decisión bisagra para lo que es el juicio oral que está en el tramo final de los alegatos, porque mañana era el día en el cual la AFIP iba a alegar y era su turno para exponer los términos de la acusación. Con esta decisión que firma Mercedes Marcó Pont, pero que también está basada en toda el área jurídica de AFIP y ha recopilado distintas auditorías, sumarios internos, pruebas concretas de que cómo se direccionó la causa de Oil Combustible dentro del propio organismo a partir de marzo del 2016. Y puntualmente acusa de corrupción administrativa a toda la gestión de Alberto Abad y a sus funcionarios políticos. Muchas gracias, Gabriel, muy importante, por cierto. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Me parece oírlo ya a Gustavo Silvestre y después a Pablo Dugan. Esta es noticia para desarrollar ampliamente, porque lo que está diciéndonos Gabriel Morini es uno de los hechos más significativos de lo que hicieron con la República, cómo la arruinaron entre un gobierno, los medios de comunicación, esos que todos los días lamentablemente nos ocupan, y lo que llamamos la justicia, que nunca fue tal en la época del antirrepublicanismo que transitamos hasta diciembre del 2019. Volvamos a la discusión de los modelos, pero parece ser que los modelos que nosotros pensamos, Estado presente, Estado que no está presente, educación con alto presupuesto, salud con alto presupuesto, construcción de hospitales, de escuelas, etcétera, y por el otro lado, achicamiento del Estado, yo no voy a construir más hospitales, no hagamos tantas universidades porque los chicos no llegan. Esa es la pelea de modelos real, pero parece que hay otra batalla de modelos en el ánimo de lo que dijo María Eugenia Vidal. Pero lo peor de todo no es que se haya equivocado. Todos nos podemos equivocar en las promesas que hacemos. Lo peor de todo es que cuando eso pasa, mira para otro lado, te quiere vender una realidad distinta y le echa la culpa a los demás. Justifica lo injustificable y te habla de algo que no te pasa y te miente. Por eso no somos todos lo mismo. Nosotros, y nos conoces desde hace mucho tiempo, cuando nos equivocamos, lo reconocemos, te pedimos disculpas, aprendemos y corregimos. No te mentimos, no nos burlamos, no le echamos la culpa a otro, no nos escondemos y damos la cara. Esta elección no es solo sobre propuestas, esta elección es sobre valores. Sobre quién te miente y quién no. Dan ganas de pensarle ahora mismo en lo que fue el debate con Mauricio Macri, pero también provoca deseos de compartir cuando perdió las PASO y le echó la culpa al pueblo que había votado mal, o cuando estuvo en el interior y dijo que él les decía a sus ministros que no siguieran pidiendo plata, que era una barbaridad lo que hacían, era culpa de cualquiera menos de Mauricio Macri. Y así se sacó de encima la responsabilidad que tiene María Eugenia Vidal en la deuda brutal en dólares que contrajo en la provincia de Buenos Aires. Pero también afiliado a esta idea, habló Rodríguez Larreta. Escuchando a esas familias que no tienen a los hijos en la escuela, esa diferencia que mostraba Martín recién, que nosotros nos comprometimos y cumplimos, que desde el 17 de febrero todos los chicos, todos los días en las clases,
Y cuando quisieron cerrarla dijimos que no. Y nos plantamos. Y la evidencia nos dio la razón. El aula no es un lugar de contagio. No, se contagiaron 4.000 más o menos. Pero además, fíjense ustedes lo que el New York Times decía frente a este manejo pretendidamente político de un tema infinitamente menor en cuanto a lo que ha ocurrido con el mundo. Miren lo que dice el New York Times sobre las escuelas, cómo se recuperará Estados Unidos de un año escolar perdido. ¿Y por qué lo perdieron? Porque tomaron medidas. ¿A favor de qué? A favor de la vida, mal, bien. Lucharon de esa manera. Una discusión acerca de las graves consecuencias del aprendizaje perdido. Sí, siempre se pierde algo. Siempre hay algo que puede quedar por el camino. Pero la lucha era nada menos que por la vida. Miren lo que pasa no en el año perdido de Estados Unidos, sino hoy en Nueva Zelanda y en Australia. 1 año y medio encerrados en Australia y Nueva Zelanda. Necesitamos salir y vivir, dicen. 1 año y medio llevan. Porque la manera de pelear por la vida ha sido este, es el camino que eligieron. Ciertamente, es el que eligieron 150 países. Muy pocos recorrieron un camino distinto. Por suerte, la Argentina no hizo eso. Pero ya que están hablando de las escuelas, etcétera, y se llenan la boca con las escuelas, recordemos cómo se recortó el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, cómo lo hizo Larreta. Vean ustedes, el distrito que menos invierte en educación en el país, un relevamiento realizado por tiempo la periodista Celeste del Bianco, con los presupuestos de todas las provincias, muestra que la ciudad es la que menos porcentaje destina en el área. Así hacen las cosas, así las han hecho. Mire lo que ha sido Vidal hablando en TN sobre los jóvenes. Cuando ella era joven, si hubiera tenido 20 años en este momento, ella se iba. Caramba, qué punto de vista tan extraño. Si hubiese ido de la Argentina. Si yo tuviera 20, 21 años y estuviera a punto de recibirme, también sería difícil para mí ver un futuro en la Argentina. Si yo tuviera 20, 21 años y estuviera a punto de recibirme, también sería difícil para mí ver un futuro en la Argentina. Bueno, entonces, primero entenderlo. Y tienen mucho que ver ellos con lo que ha sucedido con los jóvenes. 4 años de abandono de los jóvenes, de terminar con los programas, de no repartir las computadoras como se había hecho hasta ese momento, de dejarlos sin trabajo, porque si las empresas cierran, imagínese usted cuál es el papel de un joven cuando va a pedir trabajo y naturalmente le cierran la puerta en la cara, poco menos, porque no hay trabajo. Eso sucedió en los tiempos del neoliberalismo. Trabajaron para los empresarios, se podía despedir a cualquiera, se podían llevar el mundo por delante. Y los jóvenes padecieron esto que le mostramos ahora como un recordatorio. Los jóvenes, los más perjudicados de la gestión Macri, decía el Tribuno. Un informe del Centro de Estudio Atenea que revelaba que las políticas orientadas a los menores de 24 años no tuvieron para nada un efecto positivo. Bueno, ellos hablan de los jóvenes. Vidal, María Eugenia Vidal propuso que los jóvenes cobraran la mitad del sueldo mínimo vital y móvil. ¿Lo puede creer? Otra propuesta es que nuestros jóvenes tengan la mitad de los aportes patronales que hacer y la mitad de un salario mínimo cuando entran a trabajar. La mitad de un salario mínimo cuando entran a trabajar para que tengan más empleo. ¿Qué decir frente a esto? Frente a lo que escuchábamos recién, que la batalla es de modelos, pero no entre el que miente y el que no miente, porque en todo caso es imposible discernir eso. Está muy claro lo que ellos han mentido, pero también del otro lado pudo haber habido falsedades. Lo que importa es qué se quiere hacer una vez en poder político por parte de un partido. ¿Qué es lo que quieren hacer con su vida, con su trabajo, con su salario, con su salud, con la educación de sus hijos? Donde hay inversión. Se puede comparar la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del mundo, quitando presupuesto de la educación, con aquello que significó el más alto porcentaje de la historia de la República Argentina, de un 6,5% de inversión en la educación en la República Argentina. Creo que no es comparable y que ahí sí tenemos una batalla de modelos. Pero también en cuanto a la dignidad del trabajador. Rodríguez Larreta propone que al trabajador lo puedan echar así nomás, llegar a la tarea de cada día y que le digan, lamentablemente lo tengo que despedir, así que tome sus cosas y váyase. Esa es vida, eso es una forma de dignidad, esa es una bomba puesta contra cada trabajador que llega al trabajo y no sabe cómo va a volver,
cuando abre la puerta de su casa el padre de familia o el muchacho que ha conseguido algún trabajo, le preguntan ¿cómo te fue? Mal, me echaron. Y ahora tengo que salir a buscar trabajo, no tengo nada. No te van a pagar absolutamente nada, porque me pueden echar libremente. Esto es lo que propugnan. Esta es la lucha de modelos. Esto es lo que hay que entender fundamentalmente. Esto es lo que no nos dejan entender, porque le ocultan estas miserias. Pasan por alto todo esto para poder hablar de los 75 millones que tenían suciedad de barro y que no existían, o para hablar de la vacuna, de la campaña de vacuna igual en Rusia que en la provincia de Buenos Aires. Nos ponen todo esto para que miremos para ese lado, mientras la verdad es esta. Porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlo de un día para el otro todo junto. Ahora, tenés que ir yendo a un sistema, por ejemplo, el sistema de la construcción en la Argentina, donde hay una cuenta... Un seguro, ¿no? Exactamente, sí, mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema. En lugar de ofrecer propuestas para generar empleo, lo que vienen a ofrecer es la posibilidad de abaratar los despidos para generar más desempleo. Que el 25 de mayo del 2003, la Argentina tenía más de 25% de desocupación. Es aquella famosa frase de Cristina, que Néstor había asumido con menos votos que cantidad de desocupados. Y que el 9 de diciembre, cuando Cristina a las 0 horas del 9 de diciembre, tal cual dijo el Poder Judicial, dejó la presidencia, la desocupación en Argentina era de 6 puntos. Mire lo que pasó. Sin eliminar indemnizaciones, la Argentina había bajado 19 puntos la desocupación. Que no le mientan más. Que no le mientan más a la gente. Mire lo que sucedió en los tiempos de Macri con el trabajo. Siempre estas cifras son muy, pero muy interesantes. Pongamos el título, porque hay que hacer memoria, eso que quieren evitar que hagamos. En la era Macri se destruyeron 234.000 empleos registrados del sector privado. Así las cosas. Así lo que ocurre cuando se gobierna con un sentido neoliberal. El mercado dice, el mercado echa, el mercado expulsa, el mercado no tiene condiciones humanistas para considerar al resto de las personas. En cambio, el Estado, justamente su misión, su labor, es mirar a las personas, porque el Estado somos nosotros. Nos estamos mirando a nosotros mismos permanentemente cuando tenemos un Estado que se preocupa de nosotros, un Estado que nos protege, un Estado que nos da la salud o que nos da esta vacuna gratis, que ahora me está tirando un poquitito. Raro, ¿no? Justo que dije que no pasaba nada con la vacuna, ahora me da unos golpecitos de vez en cuando. Espero que no sea nada. Y si es algo, ¿qué me importa? Lo voy a sobrellevar, serán un par de días de cansancio, de fiebre, eso que le ha pasado a algunos. Estimo que no va a suceder, pero si pasa, estoy vacunado. ¿Sabe lo que es la vacuna? Para millones de personas en la República Argentina. ¿Sabe lo que hubo que hacer para la vacuna? Lo que se ha luchado por esta vacuna que hoy me dieron como se la dieron a usted, lo que hubo que trabajar para esto y contra quiénes hubo que trabajar. ¿Sabe usted que muchos todavía, muchos no sé, pero unos cuantos no se vacunan porque les llenaron la cabeza de que esto era veneno? Hicieron un juicio al presidente de la República por envenenar a la gente. Y los diarios y los medios acompañaban. ¡Qué desastre que han intentado hacer con nuestra vida! Y qué difícil es defenderse. Bueno, ahora tenemos una oportunidad. Por eso hay que pensar las cosas. Porque si no se viene este personaje, Tetaz, que dice una cosa bien pequeña. La flexiseguridad, algo por el estilo. A ver cómo es la palabra. El esquema que estoy proponiendo yo, insisto, se llama flexiseguridad. Seguro de desempleo, más libertad para entrar y salir de la relación laboral. Más libertad para entrar y salir de la relación laboral. La combinación de esas dos hace que vos crees muchísimo empleo, tengas un montón de actividades. No estoy de acuerdo con estos mecanismos de libertad de entrada y libertad de salida, que significa libertad de despido sin pago. No solo es un problema ideológico, sino que es un error conceptual. No hay ninguna demostración que ese tipo de propuestas genere crecimiento de empleo. Mire, de las series que tengamos registro, el periodo de mayor crecimiento de empleo en la Argentina fue 2007 y 2011, y fue con estas leyes laborales. Primero, nunca van a ser aprobadas por ningún congreso en donde tengamos parte de nosotros, y además no funcionan. La verdad es que no funcionan.
Estaba pensando en lo que dijo María Eugenia Vidal sobre los modelos. Para ella no es un Estado que incluye un Estado que se olvida de la gente. La discusión de modelos es quién miente y quién no miente, atribuyéndose que ellos no mienten cuando son extraordinariamente mentirosos. Pero para mostrarlo vamos a apelar a Lilita Carrió, que dice qué clase de mentiroso es Mauricio Macri. Y la verdad que el más sincero de todos, con todos sus errores, es Mauricio Macri. ¿Escucharon lo que les dije? Se los digo, acá está Analía, y se lo dije el otro día en un reportaje en La Nación, le dije el que menos me mintió fue Mauricio. Alguna mentirita me hace, pero además se le nota. Alguna mentirita me hace, pero además se le nota. Entonces se le nota porque además nos peleamos. Es una Ahí le estaban poniendo un manto de piedad a Lilita Carrió, que era lo que correspondía frente a lo que estaba diciendo. Pero tiene una cosa mucho más graciosa todavía que de vez en cuando vale la pena refrescar. Ella de Macri pensaba lo peor porque no hay manera de pensar bien si uno conoce la trayectoria, el currículum, el prontuario de Mauricio Macri. Pero en determinado momento a ella le convenía políticamente estar bien con Macri. ¿Y cómo hacía después de todo lo que había dicho? Bueno, el recurso es uno de los más originales que uno pueda conocer en el mundo y en la historia. En el caso de Macri efectivamente cambié de opinión después de no poder dormir 4 meses por las contradicciones que esa opinión me planteaba. Pero después decidí, al lado de la tumba de Urquiza, que yo lo tenía que hacer, y me costó lágrimas, pero sabía que era mi deber, y fue un cambio de opinión en función de los intereses de la República. Vamos a ver algo que también es entre gracioso y patético, y que ocurrió hoy entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. La escena es que Macri estaba ahí, no lo quieren mostrar demasiado, porque se sabe que en este momento Piantaboto las cosas que ha dicho toda esta semana son un disparate tras otro. Diga que Rodríguez Larreta superó todo, copó la banca diciendo esto del trabajo del que nos pueden echar sin indemnización. Entonces Larreta lo llama a Macri, acompáñame con la imagen y usted mismo verá, ahí está Larreta que estaba hablando y de repente Macri se acuerda y le dice, vení, acá está Mauricio, vení para acá. Entonces Macri se para con humildad y ahí está, exhibido por un momentito, levanta los brazos, saluda, y Larreta sabe que esto tiene que durar muy poco, porque Macri le pianta votos, piensa él. Entonces lo está empujando por todos lados, acomódate para acá, chau, qué lindo todo esto. Bueno, vamos Mauricio, vamos, hasta luego. Y se terminó. Yo nunca había visto. Yo lo vi a Larreta servirle café a Mauricio Macri y preguntarle, ¿qué hacemos ahora, jefe? Y la vida es así, tiene este tipo de crueldades. Casi que uno pone un poco de piedad. Miren cómo se para Macri y cómo va. Bueno, cerramos esta columna con el juego que tratan de inspirar a estas personas, el de la desmemoria, más que ellos, los medios de comunicación. Y a esto hace referencia, cerrando la columna, Alex Kicillof. Porque existe este intento, que primero es que nos olvidemos de lo que hicieron, y después hasta que nos olvidemos de la pandemia misma. Porque escuchaba a los candidatos decir, la economía está mal, los negocios cerraron, hubo dificultades económicas, como si nunca hubiera habido pandemia. Y lo que quieren esconder es que no tienen absolutamente ninguna propuesta para el futuro. Nunca más a un modelo de abandono neoliberal del Estado, nunca más, últimos los que menos tienen, nunca más, endeudamiento y fugas. La verdad y la mentira. El mundo de la verdad y el mundo de la falsedad. ¿Se acuerda de Matrix? Hace más de 20 años de Matrix, dirá usted. Le vamos a recordar una escena que también sirve para este tiempo. ¿Usted qué quiere, la pastilla azul
la pastilla roja. Se lo digo así para que vaya haciendo memoria, para que vaya como vamos con una linterna por un túnel iluminando lo poquito que se puede con la memoria. Y ahí encontramos a Matrix y esta escena que para nosotros tiene una cierta actualidad y que además me permite caminar hacia nuestra mesa de trabajo. Ya llega Gustavo Silvestre con una agenda a la que se incorporó hace un ratito nada más cuando charlamos con Gabriel Morini el tema oil y lo que ha decidido la FIP. Es impresionante. Estoy, bueno, estamos esperando por Gustavo Silvestre, después Pablo Dugan, una noche muy picante, muy fuerte, mucha pimienta en C5N. Ahora, Estefanía Pozzo. Veíamos en su editorial, Víctor Hugo, las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, también de Tetaz y del resto de los referentes de Juntos por el Cambio respecto de las indemnizaciones. ¿Qué es lo que quieren? Eliminar las indemnizaciones y en reemplazo hacer una especie de seguro que le daría al trabajador una especie de indemnización, pero no es en realidad el régimen que rige ahora. Y en línea con esas declaraciones, ya hace unos días se presentó en el Congreso por parte de varios diputados de Juntos por el Cambio un proyecto para hacer un cambio en el régimen de indemnizaciones. Lo vamos a ver ahora en pantalla para que ustedes vean 3 de los artículos más importantes. ¿Qué dice el artículo 5 en el proyecto? Que ante un caso de renuncia, cese de actividad de jubilación, retiro o despido, fuese sin causa o con causa, el empleado percibirá una remuneración del seguro de garantía de indemnización, que es eso lo que pasarían a crear, que va a ser en un monto equivalente al último salario. Vamos a ver el próximo artículo, justamente también de este mismo proyecto, el artículo 6, límite en la remuneración, las cuotas mensuales equivalentes previstas en el artículo anterior cesarán cuando estén superen los meses que corresponden a los años trabajados. ¿Por qué? Porque el proyecto lo que dice es que le corresponde un mes de esta especie de seguro por cada año trabajado. Y vamos a ver el próximo artículo, que es el artículo 7, en el que también dice qué es lo que pasa en caso de despido. En cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización. El trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a partir del segundo mes. Insisto, el límite máximo es la cantidad de años trabajados, sin importar en qué empresa, si en esa empresa o la cantidad de años que tiene registrado ese trabajador. Esto es distinto a lo que actualmente hay como legislación laboral. Sí, podíamos dejar esos 3 artículos porque estuve hablando con abogados laboralistas, con camaristas. Acuérdense de la industria del juicio, que en su momento instaló Mauricio Macri, que había uno de mesa judicial también para el fuero laboral, que iba a apretar a los jueces, ¿se acuerdan? Mire, estos 3 artículos violan la protección al trabajo y la tutela contra el despido arbitrario, sin causa. Artículo 14 de la Constitución Nacional. Viola el deber de reparar ante un daño consagrado, que el artículo 19 de la Constitución establece para el despido sin causa, que es un acto ilícito que acarrea indemnización. El empleador terceriza una obligación contractual, indemnizar ante el despido sin causa en el trabajador, que es un pago producido por es decir, el trabajador va depositando mes a mes, todos los meses, y es como que, a ver, no quiero ser duro, pero vos pagás con una pala, haces un pozo en el piso y después te enterrás. Bueno, algo así, te sacan plata todos los meses y vos después vas a cobrar una parte. Y un dato fundamental, a ver, cuando uno entra a un trabajo, el tema es la estabilidad, no te pueden echar. El peronismo tuvo un secretario de trabajo, el general Perón, que tomó las leyes socialistas y generó las vacaciones, el aguinaldo, los aportes previsionales, el tema de un sindicato. Todo esto está cuando un trabajador está en blanco. Y cuando te echa, te pagan en función de eso. Esta medida que quiere el lobbying del poder real no va a funcionar porque viola la Constitución. Habrá que reformar la Constitución porque el 14 bis es muy claro respecto a una remuneración justa, equitativa y que no debe variar. Entonces, esto tiene que estar pautado. Vos trabajás 10 años, ya se saben los abogados cuánto es 10 años, 1 año por antigüedad, etcétera, preaviso, aguinaldo de vacaciones y está. Lo que quieren hacer con esto es
decir que genera más empleo. Y sabemos que no ha generado más empleo según una vez que ya se lo utilizó. No, en general este tipo de modificaciones es la agenda empresaria y no tiene un vínculo con lo que sucede después en el mercado laboral. El mercado laboral se agranda o se achica en función de los modelos económicos que implementan los gobiernos. No tiene nada que ver con la estructura impositiva. De hecho, vamos a ver ahora en pantalla cuál es la agenda empresaria. De hecho, esto es un proyecto que también coincide casi letra por letra con la intención de algunos empresarios. Ajá. Vamos a ver ahora en pantalla, por ejemplo, Teddy Caragosian, que es uno de los empresarios referentes textiles, que era lo que pedía. Lo mismo, una mochila argentina, la propuesta de un empresario para modificar las indemnizaciones por despido, es algo bastante similar a lo que termina sucediendo o que lo que termina presentando Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa con el empleo? Vamos a ver también en pantalla ahora. Fíjense lo que hace, lo que muestra este trabajo. Esto lo publicó en Twitter un economista de CONICET. Lo que está en amarillo regía la doble indemnización. Fíjense de qué manera, cuando hay un sistema de protección más grande y más progresivo para los trabajadores y sobre todo un modelo económico que sostiene la creación de empleo, hay un crecimiento. De hecho, entre 2003 y 2015 hubo un crecimiento del 75% en la cantidad de puestos de trabajo. Son 3 millones de puestos de trabajo creados por un modelo económico. Y en el caso de 2015 a 2019, se destruyeron 216.000 empleos en el sector privado. Esto significa una caída del 3%. Lo que hay que poner el foco, es cómo se crea empleo y, por supuesto, cuál es la agenda, el programa económico que hay detrás de cada una de las fuerzas políticas. Una cosa es perder el trabajo y otra cosa es que destruyan el empleo. Es muy duro la destrucción del empleo, porque eso tarda mucho más en recuperarse. Totalmente, Víctor Hugo. ¿Sabe quién salió, además de todos los referentes políticos del Frente de Todos que vimos recién en su columna? También salieron desde distintos frentes sindicales a responder. Vamos a ver qué dijo Sergio Palazzo. Que hay claramente dos modelos. Uno que representa el espacio de Juntos, que durante 4 años que fueron gobiernos abandonaron a la sociedad, se duplicó sin pandemia la tasa de desempleo, el 50% de la capacidad ociosa de los sectores industriales, un endeudamiento fenomenal e impagable que condicionó a generaciones de argentinos. Y por otro lado hay un modelo que, a pesar de tener menos recursos, producto de que no hubo financiamiento internacional, ni de organismos ni de privados, los pocos recursos que tuvo lo hizo un Estado presente, reequipando un sistema sanitario que estaba con desinversión, ni siquiera el Ministerio era, acompañando a las empresas a pagar los salarios a través del ATP y acompañando a los sectores más vulnerables a través del IFE y la ampliación de la asignación universal. Estos son los dos modelos. Por un lado, el abandono de la cosa pública, del Estado en la cosa pública, y por otro lado, un Estado presente que ayudó en el peor momento de una pandemia a todos los argentinos. Cambio de tema. ¿Se acuerda, Víctor Hugo, que le conté ayer de las criptomonedas? Mire usted estas imágenes de lo que fue el primer día, el debut del Bitcoin, del uso del Bitcoin en El Salvador. Protestas por todos lados. Alrededor del 70% de la población se manifestaba en contra. Bueno, esto fue lo que se vivió ayer en El Salvador. ¿Quiere que lo repasemos mañana? Tenemos razón nosotros, no nos gusta. A propósito de la voz de Darío Villarruel, está llegando Gustavo Silvestre, el tema oil es muy fuerte. Me pregunto, ¿no tenían abogados a los que le pagaban millones de pesos en la AFIP para hacer el daño que dijeron? ¿Quién se va a hacer cargo de ese dinero ahora? Con la noticia del desistimiento de la querella, mañana tenían que alegar, uno se pregunta, el dinero que cobró Gil Lavedra como lobista de la AFIP, ¿cómo de la AFIP? Si la AFIP es algo del Estado, no, lobista de la AFIP para deambular por los tribunales y presionar para que pongan presos a Fabián de Sousa y a Cristóbal López. Millones, mire, yo estaba contando, no me alcanza porque se termina el programa y viene el gato Silvestre. Mañana le cuento por ahí. Ahí está Gustavo, ya con todo listo. Nosotros le decimos hasta mañana si Dios quiere.